Capítulo sexto, Santidad y unidad de ambos testamentos. La unidad de los libros santos. El origen divino de los libros inspirados da razón de su veracidad. Trataremos ahora de la santidad de la Biblia, reflejo de la santidad divina y de la unidad de su contenido, que garantiza la íntima armonía entre todas sus enseñanzas. Contemplar la unidad de los libros santos es siempre profundizar en el misterio de Dios. La Biblia como literatura santa. El Dios tres veces santo, autor de los libros sagrados y cuya voluntad es eternamente inmutable, no puede aprobar el mal ni rechazar el bien. La santidad de la Biblia, expresada de modo negativo, significa inmunidad de todo error moral, es decir, no puede encontrarse en los libros inspirados nada que repugne a la santidad de Dios. Las Escrituras, decimos con Santo Tomás, son santas por un triple motivo: por su origen divino, al haber sido inspiradas por el Espíritu Santo; por su contenido, pues enseñan una doctrina moral santa e intachable; y por su fin, porque nos santifican al encauzarnos a la santidad. La Biblia, por tanto, exige ser leída, estudiada y meditada como algo santo y sagrado, con la veneración que se debe a las cosas que pertenecen de un modo especial a Dios. En los relatos bíblicos aparecen santos que han llegado a serlo a pesar de sus pecados, defectos y limitaciones de carácter, buenos que lo son menos, y malos que no lo son tanto, pecadores cuya principal responsabilidad es la de haber desaprovechado cualidades humanas estupendas y gracias especiales de Dios. Aunque algunos episodios que se cuentan en los libros santos no sean moralmente intachables, lo que de verdad importa es el juicio que hace el autor sagrado de esos hechos bajo el carisma inspirativo divino. Lo narrado en la Biblia, no siempre es alabado o aprobado, es decir, la Escritura se limita a registrar fielmente lo sucedido, no trata de mover a hacer lo mismo. La alabanza genérica de un personaje no implica la aprobación de todas sus acciones. Judith, por ejemplo, es alabada, no porque hubiera engañado a Jaalafernis, sino por el heroísmo santo con que salvó a su pueblo. A menudo, la gravedad de un hecho se expresa mostrando el justo castigo divino. Otras veces, la malicia de la acción se desprende fácilmente de su consideración bajo la luz de la ley natural o maseica. La santidad de la Biblia se manifiesta, pues, en la conformidad con la ley moral de los juicios, explícitos o implícitos, que se emiten sobre actos, palabras y sentimientos de los personajes y hechos que presenta. Perfección moral de los libros bíblicos. Al leer la Biblia, nos encontramos en ocasiones con relatos en los que aparecen, en diversas situaciones de lugar y tiempo, el homicidio, la venganza, la poligamia, el divorcio, la guerra, todo tipo de imprecaciones y acciones deshonestas, etc. ¿Cómo se compagina todo esto con la santidad de los libros inspirados? Aunque los dos testamentos son santos y están libres igualmente de todo error moral, podemos afirmar una mayor perfección moral del NT, por tratarse del régimen definitivo de la ley evangélica, sobre el antiguo. En la antigua ley encontramos las deficiencias propias de una etapa preparatoria de la revelación. Dios condesciende con su maravillosa pedagogía ante la rudeza humana, y tolera elementos imperfectos y pasajeros. La ley del talión, por ejemplo, era dura en sí pero justa, porque está basada sobre el principio, moralmente bueno, de que la culpa debe ser adecuadamente castigada. En la nueva ley o ley de la gracia, Jesucristo enseñó un comportamiento moral más alto, mandando devolver bien por mal, y él mismo nos dio ejemplo perdonando desde la cruz. Los personajes bíblicos no se presentan como héroes descarnados, sino como lo que son, hombres con las mismas pasiones que nosotros, y por eso, en su vida, podemos vernos retratados, y conocer hasta dónde podemos llegar si nos apartamos de la ayuda divina. Pero también esos relatos nos mueven a la confianza en Dios, porque no queda confundido nadie que acude a Él. Lo vemos en la historia de David, arrepentido de su gravísimo pecado de adulterio y homicidio, fue perdonado por Dios, y expresa su compunción en el Salmo Miserere, PS 50. La diferencia entre la moral de uno y otro testamento no afecta a aspectos éticos esenciales, sino solo de grado. Santo Tomás explica estas discrepancias por dos motivos básicos: primero, por el fin al que conducía y conduce la ley de uno y otro testamento, y, segundo, por los preceptos morales que contienen ambos. Por una parte, siendo Dios quien promulga la ley antigua y la nueva, también coinciden en el fin de su promulgación, la bienaventuranza. Sin embargo, la antigua ley se distingue de la nueva como lo imperfecto de lo perfecto. En el AT, Dios reveló cierto conocimiento de las verdades salvíficas,
pero no estableció explícitamente las instituciones para alcanzar la justificación. La gracia que salva venía figurada con hechos y prometida con palabras, de modo que los justos de la T podían alcanzarla por la fe en las promesas reveladas que anunciaban la venida del Redentor. En el NT, Dios facilita la gracia de un modo más perfecto y abundante, y con la gracia, la posibilidad de la salvación mediante la institución de la Iglesia. Por otra parte, mirando a los preceptos de la ley moral, también el AT proporcionaba un alto conocimiento de esta ley. Dios la fue revelando a medida que la razón natural se oscurecía por la abundancia de los pecados personales. En tiempos de Abraham y de los patriarcas los preceptos de Dios tienen un carácter más doméstico, pero con la ley de Moisés esta revelación adquiere carácter general y puede decirse que en el Decálogo se incluyen, de modo explícito o implícito, todos los preceptos de la ley natural. Jesucristo, con sus hechos y sus palabras, con su vida y su doctrina, perfeccionó los preceptos morales de la antigua alianza, iluminando el conocimiento de la misma ley moral. No he venido a abrogar la ley, sino a llevarla a su perfecto cumplimiento. Es en el Sermón de la Montaña donde Jesús corrige con firmeza la interpretación judaica de la ley de Moisés, con esa superación que es plenitud y universalidad. ¿Cómo llevó a cabo este perfeccionamiento? Lo resumimos, con Santo Tomás, en 3 aspectos claves. En primer lugar, declarando su verdadero sentido, como consta en el homicidio y el adulterio, al contrario de los escribas y fariseos, el Señor enseñó que también caían bajo la prohibición los actos interiores pecaminosos. En segundo lugar, ordenando el mejor modo de cumplirlos, por ejemplo, estaba mandado que nadie perjurase, y el Señor enseñó que esto se observaba mejor si se evitaba todo juramento, salvo en caso de necesidad. Y, finalmente, añadiendo ciertos consejos de mayor santidad así al amor al prójimo, Jesucristo añadió el amor a los enemigos, hacer bien a los que nos odian y orar por los que nos persiguen y calumnian, de modo que amásemos a los demás como Él nos amó. La Escritura Santa es una, por muy diferentes que sean los libros que la componen, en razón de la unidad del designio de Dios en Cristo. En los libros humanos, la unicidad de autor suele ser la garantía de la unidad de la obra, de la coherencia de las afirmaciones, etc., pero también, con cierta frecuencia, esa unidad está limitada por la mutabilidad de los juicios humanos o la posibilidad de errores. En el caso de la Sagrada Escritura, Dios, autor principal, sabiduría infinita, en quien no puede darse ninguna contradicción, hace que los escritores sagrados enseñen la misma verdad. Por eso, la Sagrada Escritura, más que un conjunto de obras distintas reunidas en un volumen, es propiamente un libro, el Libro Santo. Para comprender y profundizar en el misterio de esta unidad, una vez elegido bien el punto de partida, el NT es la plenitud del AT, el recorrido puede hacerse por 2 vías. Una, a través de los contenidos, y otra, por medio de la relación y ordenación de ambos testamentos. Dicho de otra manera, con 2 sentencias de los Santos Padres, la primera de San Jerónimo cuando dice que, el río de las Escrituras tiene 2 riberas, que son el AT y el NT, y en ambas riberas está plantado el árbol, que es Cristo. La segunda es la famosa sentencia agustiniana, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo patente en el Nuevo. Los libros de la T adquieren y muestran, pues, su significación completa en el NT, y lo que se propone explícita y claramente en el Nuevo, ya se encuentra de un modo velado y bajo imágenes o figuras en el Antiguo. La manifestación suprema, completa y definitiva de la revelación de Dios se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre y enviado a los hombres. Gracias a la instauración del nuevo orden, los grandes misterios con los que Dios iba gradualmente preparando a la humanidad, se han vuelto luminosos en su cumplimiento, se abre así a la razón, un nuevo e insospechado sentido de las verdades ya propuestas en el AT, tanto en lo que hemos de creer, como en lo que hemos de practicar. El Espíritu Santo vino después a enseñar y recordar lo que los apóstoles ya habían aprendido de labios de Jesús, pero con una luz nueva que les permitirá descubrir la profundidad y riqueza de lo que habían visto y escuchado. En el NT encontramos, pues, la plenitud del sentido de la revelación divina, es ya una etapa insuperable de la manifestación de Dios a los hombres. Entre ambos testamentos no puede darse, desde luego, oposición o ruptura. Es la herejía de los antiguos maniqueos y de algunas interpretaciones modernas, que oponen antitéticamente el antiguo, tesis, con el nuevo, antítesis, de la que serían síntesis las teologías de la muerte de Dios, de la revolución, etc.,
que algunos llaman el tercer evangelio. Ahora bien, la relación entre uno y otro testamento tampoco puede reducirse a simple complementariedad. De una parte, se da una cierta subordinación del antiguo al nuevo, porque éste revela de modo explícito y contiene realmente lo que en el AT estaba figurado y en promesas, y, de otra, una cierta discontinuidad en la medida en que en el nuevo aparecen novedades, ignoradas por el antiguo. El sacerdocio de la nueva ley, por ejemplo, es una novedad respecto al sacerdocio levítico, en el marco de continuidad de la mediación sacerdotal, del culto y de los sacrificios. En suma, en el conjunto de la revelación divina las gafas del NT nos proporcionan no solo una visión más nítida de los contenidos del AT, sino también permiten ver las novedades que aporta el NT. La unidad de la escritura se aprecia por los contenidos de uno y otro testamento. Se descubre esta unidad, por una parte, al analizar el designio salvífico divino. En efecto, el mensaje bíblico de la creación AT y de la redención NT forma parte de un único proyecto, no solo porque son respectivamente la etapa inicial y la culminación de ese proyecto, sino también porque se insinúa en los textos del AT, leídos a la luz del NT, la acción del Hijo y del Espíritu Santo en la creación. Y, al revés, el NT nos revela que la redención es la elevación al orden sobrenatural de la dignidad original del hombre, de la que nos habla el AT, como una nueva creación. Por otra parte, se percibe también la unidad de ambos testamentos, porque presentan al mismo y único Dios, si bien en el AT se revela como uno y único, y en el NT como uno y trino. La novedad del misterio de la Santísima Trinidad en el NT se nos muestra, bien cuando se aplican a Jesucristo términos o nombres que en el AT se atribuían a Dios, bien cuando presenta al Dios trino actuando en los hechos salvíficos de la antigua ley, pero siempre asumiendo la revelación monoteísta del AT. De igual modo podríamos referirnos a las citas neotestamentarias de los nombres, apelativos y símbolos del Espíritu Santo. En resumen, Jesucristo nos revela a Dios como Padre de un modo nuevo. Dios es Padre Todopoderoso como Creador, pero es Jesús quien nos descubre que es eternamente Padre con relación a su Hijo y único, y también que Jesús es solo Hijo en relación con su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La Iglesia entiende la doctrina de la creación como obra de la Santísima Trinidad, porque reconoce las huellas que ha dejado la Trinidad en el AT. Por eso también, los exegetas cuando leen el AT, investigan en los textos de la antigua alianza todo aquello que el Espíritu, que habló por los profetas, como profesamos en el credo, quiere decirnos acerca de Cristo. Una segunda vía, como decíamos antes, para mostrar la unidad de los dos testamentos es la que lleva a leer el AT desde el NT, principalmente a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura, que llamamos tipológica, nos facilita ver el contenido inagotable del AT. Por querer divino, la economía del AT, enseña el Concilio Vaticano II, estaba sobre todo ordenada a preparar, a anunciar proféticamente y a significar con varios tipos la venida de Cristo Redentor del universo y del reino mesiánico. Vamos a examinar cómo las palabras y los hechos del AT están presentes en el NT. 1. Palabras, promesa, cumplimiento. Hay muchos textos del AT cuyo sentido literal es el de anunciar o prometer de parte de Dios la nueva alianza que se cumple en el NT, en especial aquellos textos que anuncian la llegada del Mesías y de su obra redentora. Los autores sagrados del NT presentan esa unidad de las Escrituras aplicando los recursos de la cultura de su época. Algunos ejemplos nos ayudarán a apreciar la orientación de estos hagiógrafos, que aplican una metodología propia para buscar ante todo que quisieron expresar los escritores veterotestamentarios y que quiso Dios damos a conocer mediante sus palabras. Entre otros pasajes del AT podemos ver la primera promesa de salvación o protoevangelio, donde se anuncia un Salvador de la descendencia de la primera mujer y vencedora del maligno, las promesas divinas hechas a los patriarcas que inauguran la nueva etapa del antiguo pueblo de Dios, al final de la cual se encuentra Cristo y su Iglesia, las promesas hechas al pueblo de Israel y recogidas por Jesús en las bienaventuranzas en orden al reino, las famosas profecías mesiánicas, entre las que destacan especialmente la del hijo de David, cuando el profeta Natán le comunica al rey la promesa de que un descendiente suyo será el Mesías, las profecías del Emmanuel y del siervo doliente de Isaías, que se cumple en la muerte redentora de Cristo, o aquella visión del profeta Daniel respecto al Hijo del Hombre, como anuncio que se cumple en Jesucristo, especialmente en su resurrección y que, a su vez, era también cumplimiento de las promesas del AT. Son también muy elocuentes
los textos proféticos que se refieren claramente al envío del Espíritu Santo, y que son oráculos en los que Dios habla al corazón de su pueblo en el lenguaje de la promesa, con los acentos del amor y la fidelidad, cuyo cumplimiento proclamará San Pedro la mañana de Pentecostés. Y, finalmente, la proclamación de la segunda venida de Cristo, que San Pedro presenta como cumplimiento de la promesa de restauración universal, sin que cite textos concretos de la T en los que se vea directamente anunciada. 2. Hechos, preparación, realización. El Antiguo habla del Nuevo Testamento no solo con palabras, como acabamos de ver, sino también con hechos, con los acontecimientos que narra. Se trata de sucesos, situaciones y realidades descritas en la Antigua Alianza, que, conservando su valor histórico, son integradas en otras nuevas o sustituidas en la Nueva Alianza. El AT contiene toda una revelación divina para que los hombres de aquel entonces y, en particular, el pueblo elegido, su inmediato receptor, se acercasen a él y lo conocieran. Pero, además, Dios puso un contenido profético de enorme riqueza en la simple narración de la antigua historia sagrada, las realidades, personas, hechos y cosas, de que hablan sus páginas, son anuncio de aspectos de la persona y obra de Cristo. Es decir, el AT contiene varias figuras, o tipos, de las realidades del NT. Casi todas las verdades que enseña el NT, las encontramos, aquí y allá, en el AT como en su huella. De hecho, la liturgia de la Iglesia conserva como una parte integrante e irreemplazable algunas expresiones del culto de la antigua alianza, principalmente la lectura del AT, la oración de los salmos, la memoria de los hechos salvíficos y de las realidades significativas que se cumplirán en el misterio de Cristo. Por eso, al celebrar el misterio pascual y asumir estos elementos de la antigua alianza, está confesando la unidad de ambos testamentos, fundada en la unidad del designio salvífico de Dios. Así, por ejemplo, entre otros acontecimientos narrados en el AT podemos destacar: los holocaustos y demás sacrificios del AT figuraban la inmolación de Cristo, que se ofreció como víctima al Eterno Padre por nuestra salvación; la circuncisión, ceremonia que establecía la pertenencia al pueblo de Israel, es imagen del sacramento del bautismo, que introduce al hombre en la Iglesia de Cristo; las múltiples purificaciones de la ley, preanunciaban el sacramento de la penitencia, porque la conversión interior impulsa a la expresión de esa actitud por medio de signos visibles. Gestos y obras de penitencia. Con el sábado sucede lo mismo, como institución de la antigua ley que es actualizada en la nueva mediante el domingo. El mismo pueblo de Israel, con sus instituciones y realidades, es una preparación de la Iglesia, representada también por el arca de Noé. También se anuncian mediante figuras los sacramentos de la nueva ley. Por ejemplo, la Eucaristía prefigurada en el sacrificio, de pan y vino, de Melquisedec. Esta forma de comprender el AT se encuentra ya en los mismos escritos del NT. Contemplada desde esta perspectiva la unidad entre ambos testamentos, descubrimos el significado salvífico de los acontecimientos y realidades testimoniadas en el AT, y también que estos acontecimientos son asumidos en el NT dándoles un sentido nuevo. Con este nuevo sentido se valora más profundamente el AT como testimonio escrito de la acción de Dios en la antigua alianza. Conclusiones. En síntesis, la unidad y armonía de los dos testamentos se puede contemplar en tres direcciones, que se entrelazan mutuamente. Primera, el AT anuncia y promete lo que el NT testimonia cumplido. Segunda, el AT presenta situaciones y realidades que son asumidas por el NT llenándolas de un sentido nuevo, como la ley, la oración, la liturgia y otras realidades veterotestamentarias. Y, tercera, el AT ofrece tipos y prefiguraciones de las realidades neotestamentarias, de enorme valor y actualidad especialmente para la catequesis bautismal. De todas estas figuras se ha servido la Iglesia desde la época apostólica para mostrar la unidad del Antiguo y Nuevo Testamento. Una última consideración. Como las verdades que contiene la Biblia se ilustran e iluminan mutuamente, se da una perfecta armonía en todo el conjunto. Este principio hermenéutico, interpretativo, bíblico se conoce por analogía de la fe bíblica. Las diferencias entre los libros se explican desde el carácter progresivo y los diversos modos de realización del designio divino. Pero, eso sí, teniendo en cuenta que sólo a la luz de la revelación plena de Dios en Cristo es posible reconocer esa armonía, e incluso cuáles son esos libros sagrados. En los pasajes más ambiguos de la Escritura, escribe San Agustín, se debe consultar la regla de la fe, que se toma de los lugares más claros de la misma Escritura y de la autoridad de la Iglesia.
Los documentos del Magisterio de la Iglesia, a partir de la Providentissimus Deius, que sancionó y recomendó solemnemente esta regla de interpretación, han resaltado la importancia de este principio.